luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Hoy estamos nuevamente llegando a sus hogares con el programa A la Luz de la Verdad. Agradecidos estamos de nuestro Padre Dios por concedernos esta semana y poder nuevamente estar llegando hasta sus hogares. Hoy, tengo que decirlo, es un día muy especial y por ello también damos gracias a Dios. Tenemos un nuevo integrante de este programa que espero que pueda acompañarnos durante varios sábados, nuestro hermano Mirlenco Hidalgo, a quien le damos la bienvenida. Y esperamos que se sienta cómodo también con nosotros en este programa. Muchas gracias. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y esta invitación que me han otorgado, principalmente para poder compartir la palabra de Dios y llegar a ustedes televidentes, entregando nuestra fe y lo que nosotros entendemos como los principios de Dios. Así es, así que reiteramos nuestra bienvenida y esperamos que se sientan muy cómodos en este programa. Quiero recordarles, antes de introducirnos en el tema que nos trae nuestro hermano, recordarles que tenemos servicios religiosos todos los sábados en San Rosendo, en Balmaceda 17, en sus horarios de 10:30 y 16 horas, y también le invitamos a visitar la página web www.idnp.cl, también donde podrá encontrar variados temas que podrá leer con profundidad, con calma, y también hacer llegar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, que serán muy bien recibidos también, y en los programas de preguntas también podremos desarrollar las respuestas. Nuestro hermano Mirlenco hoy día nos trae un interesante tema que él ha denominado las sombras. Suena bastante misterioso. Vamos a ver de qué se va a tratar este interesante tema. Sí, podemos señalar que la importancia de la ley de Dios y el significado de las diferentes figuras que aparecen en las Sagradas Escrituras tienen, por supuesto, un significado importante para nosotros hoy y también para el futuro de la humanidad, y por supuesto que tuvo en su momento un significado importante en el momento histórico que se vivió. Este interesante tema será desarrollado por nuestro hermano, pero antes, como es nuestra costumbre, vamos a disfrutar de una hermosa alabanza, y a la vuelta ya podremos entender y escuchar atentamente este tema denominado las sombras.
buenas tardes. Nuevamente esta oportunidad de agradecer, de estar ante ustedes, principalmente para poder transmitir el consejo de la palabra de Dios, la oportunidad que se me ha brindado. Como decía nuestra hermana, mi tema para poder transmitirle a ustedes está relacionado con las sombras. Una palabra corta, pero sí en realidad tiene mucho que decirnos respecto a nuestra fe, respecto a los principios que de alguna manera en todas las oportunidades que hemos tenido de transmitir la palabra de Dios a través de este medio, voy a ejemplificar ciertos principios establecidos por Dios respecto a lo que significa la adoración de Dios, enfocado en sombras antiguas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es importante recordarle que las Sagradas Escrituras nos enseñan un pasaje importante que ustedes los conozcan. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, como primer paso, quiero transmitirles a ustedes de que las Sagradas Escrituras, a las cuales en algún momento los apóstoles, en algún momento nuestro Señor Jesucristo se refería a ellas, no hablaba principalmente, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, sino de las Escrituras antiguas, y que las Escrituras, las cuales nosotros entendemos como antiguas, entendemos los escritos de Moisés, los escritos de los profetas, como también los salmos. Cada uno de esos libros nos reflejaban principalmente la evidencia y la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, es importante que puedan entender y que podamos comprender qué significa la tipología y de qué habla la tipología. La tipología habla principalmente de dos conceptos: tipos y antitipos. Y obviamente en el Antiguo Testamento nosotros lo entendemos de esa forma, así como está planteado. En la teología, el tipo es lo que establece la conexión histórica de determinados hechos, personas y cosas del Antiguo Testamento. Y el antitipo son los hechos y personas, cosas del Nuevo Testamento que tienen su tipo, obviamente, en el Nuevo Testamento. Normalmente tiene la configuración y su explicación en los escritos del Nuevo Testamento, de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, es importante que empecemos a entrar a lo que es el tema de hoy. El apóstol Pablo escribe en la carta de los Colosenses, capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Es importante que me acompañen con la cita bíblica. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, dice lo siguiente: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de días de fiestas, o de nuevas lunas, o de sábado, porque es la sombra de lo que ha de venir, más el cuerpo es de Cristo. Por lo tanto, en base a este principio bíblico, quiero darle a conocer que la palabra de Dios, que está compuesta por 66 libros, que es la Biblia, la cual nosotros conocemos y aceptamos, está sujeta también en sombras, en tipos y antitipos que reflejan una verdad absoluta. Para que podamos entenderlo de mejor forma, quiero dar algunos ejemplos para que podamos entender qué significa el tipo y qué significa el antitipo. Tenemos una cita en Números, capítulo 21, para poder ir comparando, ir esclareciendo qué es lo que es un tipo y qué es lo que es un antitipo.
Número capítulo 21. Verso 9. Dice: el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, según el contexto histórico, y obviamente el pueblo, nosotros sabemos, y a través del conocimiento que hemos adquirido, podemos ver y podemos palpar de que era un pueblo que de alguna manera siempre se iba en contra de los principios de Dios. Por lo tanto, esta no era una ocasión diferente, más bien el pueblo ya estaba cansado de la situación en la cual estaba viviendo en el desierto. Sin embargo, Dios responde a su conducta. Dice: y habló el pueblo contra Dios, y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho del pueblo de Israel. Más entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo por él. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. La solución y la salvedad, de alguna manera, de la misericordia de Dios era que cuando el pueblo, en esta circunstancia de rebeldía delante de Dios, Dios permite que serpientes pudieran envenenar o morder a estas personas, y de alguna manera estas personas morían. Pero sin embargo, la misericordia de Dios permite de que Moisés construyera esta serpiente de metal, y el hombre que pudiera mirarla y que de alguna manera lo miraba esta serpiente, era sanado, por lo tanto era libre de la muerte. ¿Qué relación tiene esto con lo que es el tipo? Principalmente este pasaje y esta enseñanza es el tipo, pero ¿cuál es el antitipo en relación a este hecho? El antitipo lo encontramos en Juan capítulo 3:14. Juan capítulo 3, versículo 14, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Para entender estos pasajes, entendemos de que esta tipología nos enseña la importancia de la revelación de Dios. Moisés, el pueblo en algún momento sentenciado de muerte, Dios los libra de la serpiente venenosa, y Dios permite esta serpiente de bronce, pero tenía una representación. Esta serpiente de bronce tenía una sombra venidera, y obviamente que representaba a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el antitipo de esta serpiente que fue creada está representada en nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, cuando nuestro Señor Jesús se presenta ante el mundo para poder presentarse como el sacrificio, y obviamente la oportunidad que nos da nuestro Señor Jesús, que a través de nosotros poder creer en el sacrificio de Dios, nuestros pecados, como decía en los programas anteriores nuestro hermano, que nuestros pecados son justificados, son perdonados por el sacrificio de nuestro Dios. Tenemos otro ejemplo importante también de tipo y antitipo. Es lo que nosotros conocemos como los hechos ocurridos en Egipto, cuando el pueblo de Israel se encontraba esclavo. Dios media y toma de alguna manera un sacrificio de un animal, nosotros lo conocemos como el cordero,
que era apartado, que era sacrificado, y que de alguna manera esa sangre que iba a ser, que fue marcada en los dinteles de las puertas, de las puertas en las cuales vivía el pueblo de Israel en sus casas, les permitió de alguna manera liberarse de la muerte, del ángel de la muerte, y como también librarse de la esclavitud del faraón. ¿Cuál sería el antitipo de este cordero? En el Nuevo Testamento nosotros conocemos que respecto a la revelación de Dios del Nuevo Testamento, entendemos de que nuestro Señor Jesucristo es el cordero, ¿cierto?, que fue sacrificado por todos nosotros, por la humanidad, para perdonarnos y para justificarnos del pecado. Y así, en la Sagrada Escritura encontramos diferentes tipos y antitipos, que son sombras de lo que ha de venir. Tenemos como por ejemplo también la festividad de los ácimos, que era el primer día, ¿cierto?, solemne del Antiguo Testamento, y que en ese día era el cual el pueblo presentaba la primicia, presentaba una gavilla delante de Dios, que era el primer fruto que recibían de las bendiciones, de las primeras cosechas que hacía el pueblo de Israel. ¿Cómo lo podemos relacionar con el antitipo? Lo entendemos a través de la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo es la primicia de los muertos, que resucitó para vida eterna. De eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Ustedes también lo pueden corroborar en relación a que nuestro Señor Jesucristo es el primer ser humano que resucitó para vida eterna. También reflejada en cada una de las fiestas que nosotros en nuestra comunidad, como también lo entendemos que es la verdad establecida por Dios, representada en el Antiguo Testamento. El tipo vemos en otras de las fiestas, como el día de Pentecostés, una sombra importante que refleja Pentecostés, principalmente cuando el pueblo de Dios estaba ya libre de la esclavitud, ya estaban en el monte Sinaí, y Dios comienza a entregar sus leyes, comienza a entregar sus mandamientos, sus principios, y en el lugar en el cual ellos se encontraban, de alguna manera dice que el lugar que estaba temblaba, y dice que las lenguas de fuego se repartían, y el pueblo llegó a tener una actitud de temor, y que le exigían a Moisés que él intercediera por el pueblo, porque ellos temían a la presencia de Dios. Pero también en la festividad de Pentecostés podemos encontrar otra sombra importante que representa que en este día, en esta festividad, el pueblo de Israel tenía que presentar dos panes y que eran dos panes con levadura. Nosotros entendemos que la levadura es símbolo de pecado. Por lo tanto, esto nos da a entender y nos da a demostrar de que tiene una característica importante. Claro, para los principios, para la palabra de Dios, para la iglesia de Dios, entendemos de que representa a dos pueblos que aún no han sido levantados, que aún no han sido justificados, y que nosotros creemos que en el futuro, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tanto el pueblo de Israel, que fue el pueblo que recibió las leyes de Dios, como también el pueblo gentil, que ha sido adherido a los principios establecidos por Dios, van a tener estos pueblos la recompensa y van a ser levantados y justificados delante de Dios para poder establecer y ser parte del establecimiento del reino de Dios. Así como le he ido dando a conocer la sombra de cada uno de estos fiestas de Dios, como también hechos ocurridos y cosas ocurridas, nos reflejan y nos revelan lo maravilloso de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. También existen otras sombras, como la fiesta de las trompetas, en la cual nosotros, en algún momento el pueblo de Israel, cuando ellos estaban esperanzados de entrar a la tierra prometida, Dios estableció los métodos para que ellos pudieran triunfar y ingresar
y poder ingresar a la tierra prometida. Ellos fueron espiados, justificados, al son de trompeta, ¿cierto? Ellos marcharon en el lugar en el cual ellos se encontraban para poder rodear la ciudad, y obviamente que al son de trompeta dice que los muros cayeron y ellos pudieron ingresar a la tierra prometida. Pero nosotros entendemos y también debemos de darle a conocer de que ese ingreso fue de manera temporal. También el ingreso es un hito importante para el pueblo de Israel, y que eso permite el ingreso a la tierra prometida. También es simbolismo de la fiesta de los tabernáculos. Es una sombra, obviamente, futura, y que es una tipología del futuro. Nosotros sabemos de que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando el pueblo ya esté expiado, dice que al son de trompeta el pueblo de Dios va a ser levantado. La venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser al son de trompeta, y el pueblo de Dios va a poder participar y ser parte de la manifestación del milenio, donde estará gobernando el pueblo de Dios durante 1000 años. Todas estas sombras, todos estos tipos del Antiguo Testamento tienen una trascendencia importante para el futuro de la iglesia. Por lo tanto, nos hacen entender, nos demuestran que la sombra de Dios, que las leyes instituidas por Dios en el Antiguo Testamento también tienen validez para el Nuevo Testamento, y no solamente para este tiempo, sino también para el futuro. Y por último, quiero dar a conocer otro tipo trascendente e importante, que es que nosotros lo encontramos en Hebreos capítulo 7. Dice lo siguiente: ¿por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo? A cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpretaba rey de justicia, luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Dónde encontramos, a través de esta revelación divina escrita por el apóstol Pablo a los hebreos, dónde encontramos el tipo? El tipo lo encontramos en los hechos ocurridos en el libro de Génesis, cuando Abraham en algún momento de su vida recibe la noticia de que su sobrino Lot había sido detenido, ¿cierto? Y él acude a rescatarlo. Y de esta forma, cuando él acude a rescatarlo, logra la victoria de una batalla en el cual existía una batalla donde Sodoma y Gomorra estaban involucrados, y 4 reinos que estaban involucrados en ese entonces. Sin embargo, a Abraham, con su ejército, porque ya él tenía descendencia, tenía una tribu, por lo tanto él con su gente y con la ayuda de Dios pudo vencer a los enemigos de Lot y pudo rescatar a su sobrino. Pero ocurre algo curioso. Cuando él se devolvía para su tierra, aparece un personaje misterioso. Este personaje tiene ciertas características. Podemos decir que aparece un personaje de la nada, pero que se revela cualidades importantes, que lo quiero destacar nuevamente. Dice que este Melquisedec es el nombre de este personaje, rey de Salem. Se caracteriza por ser un rey, también se caracteriza por ser un sacerdote del Dios, y no un sacerdote levítico,
como el que conocemos a través del análisis del Antiguo Testamento, sino que era el sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham y que volvía de la derrota, y de alguna manera Abraham entregó los diezmos. ¿Por qué? Mi pregunta es la siguiente: ¿qué relación tiene este sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio levítico o arónico? Ninguna relación. ¿Por qué? Porque podemos hacer una comparación respecto a la formación de cada uno de ellos. Para entender a cabalidad, para darle más trascendencia a este sacerdocio Melquisedec, es importante que podamos comparar cómo estaba conformado el sacerdocio levítico. Nosotros sabemos que a través de las Sagradas Escrituras Dios instituyó este sacerdocio con el objeto de que el pueblo de Dios, principalmente la nación de Israel, porque este sacerdocio podemos decir que era un sacerdocio nacional, porque solamente permitía el beneficio o solamente tenía la posibilidad de que el pueblo de Israel tuviera acceso delante de Dios. Y aquellos obviamente extranjeros que tuvieran la posibilidad de circuncidarse también podían ser parte de estas fiestas, de estas solemnidades, y que de alguna manera podían ellos también justificarse. Pero ¿cómo estaba constituido? Estaba constituido por un hombre, principalmente desde la descendencia de Abraham. Principalmente de la descendencia de Abraham, en el cual de los lomos de Abraham nace una tribu especial, particular, para que ocupara y tuviera la responsabilidad de administrar el templo de Dios. Pero además de ello, obviamente recibir las ofrendas y hacer los sacrificios pertinentes para que de alguna manera el pueblo que se presentaba delante de Dios pudieran sus pecados ser expiados. Ahora la pregunta: ¿por qué Dios permitía estos sacrificios de animales? Porque no nos debemos olvidar que en el principio el hombre pecó delante de Dios. Nosotros vemos la primera pareja instituida por Dios, en el cual Dios los puso en el huerto de Edén, y de alguna manera ellos desobedecieron, y lo que provocó la destitución de ese lugar, y obviamente lo que provocó el pecado en el ser humano. Y como consecuencia del pecado, nosotros sabemos que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Por lo tanto, el medio que Dios utilizó para que el hombre, el pueblo de Dios, pudiera ser justificado, era a través de un sacrificio. ¿Y por qué a través de un sacrificio? ¿Por qué a través de un animal? ¿Por qué era a través de un derramamiento de sangre? Porque la palabra de Dios nos revela en el libro de Levíticos que en la carne, la sangre, se encuentra la vida de la carne. Eso se encuentra en Levítico capítulo 17. Por lo tanto, como Dios quería de alguna manera, en su misericordia, buscó la forma de justificar al hombre, porque la consecuencia del pecado del hombre es la muerte, Dios permite el sacrificio de estos animales, y que de alguna manera estos animales eran limpios e inocentes, que tenían que ser sacrificados para poder justificar nuestra vida. Y obviamente el pecado del pueblo, no solamente del pueblo, sino de los sacerdotes en las diferentes festividades, como la expiación, como en las festividades de la Pascua, y en muchas otras se tenían que presentar sacrificios delante de Dios para la justificación del pecado. Pero nosotros sabemos que la conformación de este sacerdocio era un sacerdocio terrenal que en algún momento iba a tener su término, pero también era un sacerdocio temporal, un sacerdocio provisorio, imperfecto. Eso nos da a conocer de que no tiene ninguna relación, obviamente, con el sacerdocio de Melquisedec, porque nosotros a través de
las funciones. Nosotros podemos ver que a través de las funciones que cumplían los sacerdotes era de mediar, obviamente de mediar ante el pueblo la justificación del pecado del pueblo. En Hebreos capítulo 9 versículos 22 vemos que el apóstol Pablo revela de que la justificación era a través de sangre. Entonces la sangre era de alguna manera el propicio, Dios propiciaba a través de ese sacrificio, y que obviamente nos justificaba a nosotros. Ahí podemos ver la misericordia de Dios hacia el pueblo de Israel, como también la misericordia de Dios para los demás pueblos, para los gentiles que hoy nosotros conocemos. El sacerdocio de Melquisedec abre una puerta, no solamente para la nación de Israel, sino que abre una puerta para todo el mundo, que permite de que todas las personas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, también pudieran tener acceso delante de Dios, pero ya no a través de estos medios que eran temporales, no a través de los sacrificios de animales, sino Dios proveyó de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que a través de Hebreos capítulo 7 podemos ver la importancia de nuestro Señor Jesús cuando Él da su vida por nosotros, y a través del sacrificio del derramamiento de su sangre nosotros somos justificados por nuestro Señor Jesús. Y ahí nosotros vemos la comparación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo con ese cordero que constantemente se sacrificaba año a año para poder justificar el pecado del hombre, pero no lo hacían perfecto. Pero sin embargo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, una vez presentado delante de Dios, hizo perfecto al hombre, y de esa forma justifica a la humanidad y nos perdona del pecado. La importancia de este sacerdocio no invalida de ninguna manera la ley de Dios. Y esa es la pregunta que es la que tenemos que hacer. El sacerdocio de Melquisedec, donde ya hoy día no se presentan ofrendas delante de Dios, porque sabemos que estas ofrendas representaban al santuario terrenal, por lo tanto, todo lo que tenía que ver con el santuario terrenal, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, terminó. A través de nuestro Señor Jesucristo tenemos la posibilidad, ya no a través de sacerdotes, ya no de estos mediadores que eran los sacerdotes, sino directamente con nuestro Señor Jesucristo. Y es eso lo que en este momento quiero transmitirle, que hoy ya no existe, no hay necesidad de un sacerdote para que pueda mediar los pecados de las personas, sino que es nuestro Señor Jesucristo quien media por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras faltas, en la cual nosotros de alguna manera cometemos pecado delante de Dios, y tenemos que presentarnos delante de Dios reconociendo obviamente su sacrificio, y que Dios obviamente pueda abogar por nosotros. Es importante, por lo tanto, dar a conocer que ya no existen mediadores humanos terrenales, porque el sacerdocio levítico fue invalidado con el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y también dar a conocer de que el comienzo de una nueva era, el comienzo del nuevo pacto a través del sacerdocio de Melquisedec, no invalida la ley de Dios. Las sombras antes dadas a conocer a través de la Pascua, que representaban obviamente el Cordero a nuestro Señor Jesucristo, como también la continuación de los hechos históricos del pueblo de Israel, simbolizan lo que ha de venir. En el futuro sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a venir al son de trompeta, y obviamente de que eso representa el día que nosotros conmemoramos como el día de trompeta. El día futuro esperado por nosotros estar con nuestro Señor Jesucristo, la festividad de las cabañas, la cual nosotros conmemoramos, que para el pueblo de Israel fue vivir en la tierra prometida temporalmente,
en el futuro el pueblo de Dios, tanto el pueblo de Israel como los gentiles, también tendremos la oportunidad de estar 1000 años con Cristo y obviamente reinar con Él. Para terminar, el sacerdocio de Melquisedec no anula la ley de Dios. Tenemos que continuar guardando el sábado de Dios, porque es la señal, es el reposo eterno que está esperanzado por cada uno de los fieles y verdaderos cristianos. De manera que de ninguna manera, ¿cierto?, podemos decir de que la ley de Dios quedó abolida, porque en el relato del apóstol Juan dice su palabra que pecado es transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir de que la palabra de Dios de alguna manera se contradice? No podemos decir que la palabra de Dios se contradice. Nosotros debemos de aceptarla como la inspiración divina de Dios. Es así, es como nosotros debemos de aceptarla, porque obviamente al estudiar la palabra de Dios, nosotros, cuando yo le di a conocer de que el estudio de la palabra de Dios o la revelación de los hechos de nuestro Señor Jesucristo están revelados en el Antiguo Testamento y obviamente reflejan la existencia de nuestro Señor Jesucristo durante toda la trayectoria, no solamente cuando nuestro Señor Jesús, ¿cierto?, aparece como el Salvador, sino que también lo conocemos, lo podemos ver en diferentes pasajes, como el Verbo. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo representado en diferentes figuras, representado en diferentes funciones a través de toda la historia de la humanidad. Para terminar, invitarlos a que puedan estudiar, ¿cierto?, analizar la importancia del sacerdocio de Melquisedec y la importancia de continuar guardando la ley de Dios. Bien, ya estamos de vuelta después de esta alabanza y este interesante tema que nos ha traído nuestro hermano. Damos nuevamente gracias a Dios por tenerlo entre nosotros y esperamos que esta no sea la primera ni la última en que nos acompañe. Estamos contentos por eso. Vamos ya a comenzar a despedirnos porque es el momento de terminar nuestro programa. ¿Algunas palabras de despedida? Agradecer nuevamente por la invitación y instarle a ustedes de que la Sagrada Escritura es la inspiración divina de Dios. Es importante de que estudiemos, porque a través de ella podemos encontrar la vida eterna. Así es. Por mi parte, hacerles reiterativa la invitación a San Rosendo, Balmaceda 17,
todos los días sábados en sus horarios de servicio religioso, que son a las 10:30 horas y a las 16 en adelante. También invitarlos a visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde podrá usted tener acceso a diferentes temas para estudiarlos, reflexionarlos y además también colocar sus comentarios y sus preguntas, las cuales nosotros trataremos de responder a la brevedad. Esperamos que haya sido de mucho beneficio espiritual este programa y también que esta semana sea también de bendiciones y nos encontramos nuevamente el próximo sábado. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.